En este video aprenderemos sobre los estudios clínicos experimentales de equivalencia, los cuales tienen unas características propias de especial atención para su diseño e interpretación. Los estudios de equivalencia son aquellos que permiten determinar que el efecto de dos intervenciones es similar dentro de un rango especificado en el estudio como clínicamente relevante, entre más delta y menos delta. Esto es muy útil para aquellos investigadores que tienen como propósito generar nuevas alternativas a las intervenciones estándar que ya han sido previamente probadas como útiles para resolver un problema clínico determinado, especialmente cuando las intervenciones nuevas se teorizan como menos perjudiciales. Otra aplicación útil de estos estudios es la comparación entre diferentes dosis de un mismo medicamento. Mientras los estudios de superioridad y de inferioridad buscan establecer que una intervención es superior o inferior a otra en términos de desenlaces y magnitudes clínicamente relevantes, los estudios de equivalencia buscan equiparar una nueva intervención con respecto a otra que usualmente es el estándar de oro. En otras palabras, busca establecer que no hay diferencias entre la nueva intervención y la que hasta el momento ha probado ser la mejor para resolver un problema clínico. En este tipo de estudios, las hipótesis nula y alternativa se invierten. Estamos acostumbrados a que la hipótesis nula corresponde a la no diferencia. En este tipo de estudios haremos una excepción y será la hipótesis alterna la que denotará no diferencia o equivalencia. En consecuencia, el error tipo 1 o falso positivo será cuando aceptemos una intervención como equiparable cuando en realidad no lo es, y el error tipo 2 cuando se rechaza la hipótesis alternativa de no diferencia cuando en realidad las intervenciones son equiparables. Para interpretar los resultados de los estudios de equivalencia se debe establecer un rango dentro del cual no existe diferencia entre las dos intervenciones. Este rango, como cualquier otro, tendrá un límite superior U y un límite inferior L. Tanto en el límite superior como inferior existen unas hipótesis nulas y alternativas que permiten establecer que si la intervención nueva lo supera, no se podrá establecer equivalencia. Recordemos que la equivalencia se podrá establecer cuando los estimadores puntuales y sus respectivos intervalos de confianza se encuentren en un rango que hemos definido y en el que no hay diferencia clínicamente significativa. En ese orden de ideas, podemos sintetizar que el rango que hemos definido como equivalencia de las dos intervenciones tienen un valor que se denomina delta. Este valor delta lo determina el investigador de acuerdo con el conocimiento existente sobre el efecto. No hay que olvidar que es importante predefinir el valor delta aceptable en el que se considera que el nuevo tratamiento es equivalente al comparador, dado que una equivalencia exacta es imposible. De esta forma, si los estimadores puntuales y sus respectivos intervalos de confianza cruzan los límites superior e inferior clínicamente relevantes, se podrá concluir que las diferencias existen y que el p-valor es mayor a 0.05. De forma alterna, si el estimador puntual y el intervalo de confianza están dentro del rango de no diferencia, se podrá concluir que las intervenciones son equivalentes de forma significativa con un valor de p menor de 0.05. Ilustraremos lo anterior con el siguiente ejemplo. En el presente estudio de Steve Cunningham y colaboradores publicado en Lancet en el año 2015, se buscó determinar si era equiparable la estrategia de saturación de oxígeno mayor a 90% a la estrategia de saturación de oxígeno mayor a 94% en cuanto al tiempo necesario para la resolución de la tos en lactantes menores con diagnóstico de bronquiolitis. En este caso particular, en ambos grupos, los padres de los participantes y el personal de salud estaban enmascarados con medidores de oxigenación de pulso alterados que no les permitían visualizar los valores de oxigenación para no introducir sesgo al experimento. El rango establecido donde no existía diferencia se definió como más o menos 2 días en la diferencia de medias del tiempo necesario para la resolución de la tos en estos lactantes. De esta manera, la hipótesis nula planteaba que la diferencia de medias de tiempo de resolución de la tos entre ambos grupos era diferente, es decir, que cruzaba los límites delta de 2 y menos 2 días predefinidos como clínicamente relevantes. En cambio, la hipótesis alternativa planteaba la no diferencia. Los resultados del estudio encontraron que la diferencia de medias de duración de la tos fue de 1 día, con intervalo de confianza entre -1 y 2 días, por lo cual se pudo concluir que no existían diferencias, rechazando así la hipótesis nula y aceptándose así la hipótesis alterna. Comprobando de esta manera, para la población de lactantes menores, la equivalencia entre las dos estrategias de oxigenación en términos de tiempo necesario para resolver la tos. Dentro de las ventajas de los estudios de equivalencia, encontramos que se pueden aplicar en escenarios diversos, generalmente comparando un nuevo tratamiento o intervención que podría tener ciertos beneficios en relación con costos, disponibilidad, riesgos, entre otros.
En efecto, pueden usarse para comparar un tratamiento estándar cuando no sería ético dejar a un grupo de tratamiento con placebo, o para determinar el balance riesgo-beneficio cuando se evalúa una nueva terapia menos invasiva o en general de menor riesgo que la estándar. Por otra parte, y para finalizar, las particularidades del diseño de este tipo de estudios dificultan el análisis. En general, se prefiere el análisis a una cola de las pruebas de no inferioridad y no tanto el análisis a dos colas de la equivalencia. Por otra parte, su aplicación requiere que la terapia estándar a comparar tenga eficacia demostrada previamente. En particular, su uso no se recomienda si la terapia estándar no es consistentemente mejor que el placebo o cuando es dudosa la magnitud del efecto en términos clínicos. Por otra parte, aunque el diseño es flexible, existe alto riesgo de manipulación del delta que es considerado como clínicamente relevante. Otra desventaja de estos estudios es, por ejemplo, que para poder teorizar que no hay diferencias, los parámetros de muestreo son más exigentes, por lo cual estos estudios requieren mayor número de muestras. Además, su intervención puede ser confusa, dado que la hipótesis nula y alterna ahora son inversas, lo que también dificulta la interpretación del error tipo 1 y tipo 2. Esperamos que este video haya sido útil y de todo su interés. Gracias por vernos y hasta una próxima oportunidad.